Señor Jesucristo, qué bendición y qué privilegio estar en esta 31ª Convención Nacional e Internacional. Un saludo a nuestro presidente, también a los miembros de la Junta Nacional. El lema de esta convención es Fijos en la Verdad. También es el título de este mensaje. Y quisiera que me acompañen en sus Biblias en el Evangelio según San Juan, el capítulo 18, versos 36 al 38. San Juan, capítulo 18, versos 36 al 38. Dice la palabra del Señor así: Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, es decir, el gobierno del Señor, no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Este es el subtítulo de este mensaje. Pueden sentarse los que están aquí. Fijos en la verdad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos sin precedente. Estamos viviendo tiempos en donde las verdades de Dios están siendo retadas. Los fundamentos que sostienen nuestra sociedad, que sostienen la familia, el matrimonio, la educación, que sostienen las instituciones humanas, están siendo retados. Hay una amenaza contra las verdades bíblicas, los principios que son necesarios para una estabilidad, para que la humanidad continúe en marcha. Así que hoy más que nunca estamos siendo invitados por Dios a mantenernos fijos en la verdad. Decir Jesucristo es la verdad es más que una declaración, es más que una frase de púlpito, es más que un cántico. Decir que Jesucristo es la verdad es una declaración que debe de encontrar expresión, manifestación, debe de materializarse en nuestras vidas. No solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Decir que Jesucristo es la verdad no solamente es una idea abstracta, es algo que debe de concretarse y manifestarse en todo aspecto de nuestra vida. La verdad de Dios ha estado bajo ataque, siempre lo ha estado desde el principio. Vemos a nuestros primeros padres caer en la tentación por el engaño y la astucia de nuestro adversario. Así que siempre la verdad ha estado bajo ataque, pero hoy, y como dije hace unos segundos, estamos viviendo tiempos sin precedente, donde esta verdad sufre amenaza. Y las verdades que hoy vamos a mencionar, la iglesia debe de retomarlas, debe de enseñarlas, porque es necesario presentar defensa de nuestra fe o acerca de nuestra fe ante todo aquel que demande razón de nuestras creencias. Fijos en la verdad. Hoy más que nunca hay ideologías, hay doctrinas, podríamos decir doctrinas de demonios, que están degenerando la fibra moral de las nuevas generaciones. Estamos en tiempos donde la iglesia sufre amenaza de ser censurada por esta santísima fe, por nuestra verdad. La iglesia tiene una misión, y la misión
Pablo le escribe al joven Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de estas verdades, de estos fundamentos. Cuando hablamos de columna, hablamos de algo que sostiene. Cuando hablamos de baluarte, hablamos de algo que defiende como escudo de las verdades de Dios. Esa es nuestra misión. Y creo que la iglesia viene a ser ahora el último frente. El matrimonio, la educación, los gobiernos, las leyes, las autoridades, todas parece ser que siguen una agenda, un espíritu que podríamos calificar como anticristo. Un espíritu que ahora está en la educación por medio de ideologías que arremeten contra la integridad sexual de nuestra juventud, de nuestros niños. Así que, hermanos, la Biblia nos enseña de que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y para eso es necesario mantenernos fijos en la verdad. La verdad es un absoluto, aunque hoy se enseña lo contrario. Hoy se enseña que la verdad es relativa, que la verdad es relativa a sus circunstancias, relativa a las relaciones, relativa a los tiempos, pero sucede de que no podemos confundir la verdad con la realidad. Cada uno de nosotros vive una realidad y consideramos esa realidad nuestra verdad. Sin embargo, nuestra verdad debe de ceñirse o por lo menos medirse ante la verdad de Dios, ante los principios, los fundamentos que Él nos ha dejado. Porque la verdad es un absoluto. La verdad absoluta es aquello que en todo momento, en todo tiempo, sin importar las circunstancias, es siempre igual, no cambia, es inmutable, es cierto en cualquier generación, cultura, sociedad. Hay verdades absolutas que no podemos ignorar. Así como no hay cuadros redondos, así como no hay círculos cuadrados, y esas verdades físicas son verdades, no podemos ignorarlas. No importa lo que yo sienta, no importa lo que yo piense, hay verdades absolutas. La palabra del Señor nos enseña de verdades, no solo espirituales, sino también naturales. Porque como dije en la introducción, la verdad debe de concretarse, debe de materializarse en nuestra vida. Nos enseña la Biblia que no podemos ser solo oidores olvidadizos, sino también debemos ser hacedores de esta verdad. La verdad no se puede quedar en ideas, no se puede quedar en la materia gris o en el limbo o en el éter. La verdad hay que concretarla, hay que vivirla. Así de que hay verdades no solo espirituales, sino que hay verdades naturales, y esas son difíciles de ignorar. Es verdad que la persona que vive en la carne, el impío, desconoce las verdades de Dios, las verdades espirituales, pero hay verdades naturales que no importa qué tan impía sea la persona, no se pueden ignorar. Verdades naturales o físicas como el día, como la noche, son fenómenos que se repiten año tras año, generación tras generación. El calor, el frío, las estaciones del año son verdades naturales. No podemos huir de ellas, no podemos escapar de ellas. Son inmutables, siempre han estado allí. El Señor manifestó verdades espirituales haciendo uso de verdades naturales. Ilustró principios divinos haciendo uso de estas verdades naturales. Por ejemplo,
El Señor hizo uso de la semilla de mostaza. Hizo uso del trigo, la cizaña. Habló acerca del pan, acerca del agua como objetos o metáforas más bien para representar principios, verdades espirituales. Habló acerca de la vid. Habló acerca de la oveja perdida. Nos habla de la perla de gran precio, verdades naturales que se convierten en arquetipos o en representaciones de cosas espirituales. La naturaleza misma nos enseña, pues el sabio escritor dijo en Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sed sabios. La próxima vez que usted quiera matar una hormiga, sígala unos segundos, unos minutos y aprenda algo de ella. La naturaleza está llena de la verdad de Dios. Pablo dice en su carta a Romanos capítulo 1, versos 19 en adelante, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, Dios lo ha expresado, Dios se lo manifestó, las cosas invisibles de Dios. Dios es espíritu, es un ser invisible. Pero lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las verdades naturales simplemente dan testimonio de la verdad de Dios. Pero estas verdades naturales no terminan con estas cosas. Hay cosas más trascendentales, más profundas, que nos hablan a gritos de la verdad de Dios. Vamos a profundizar un poco más, porque hay otras cosas en la naturaleza, es más, en nuestra anatomía, en nuestra construcción física, que hablan de Dios. Piense por un segundo si cuando Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo, si el tabernáculo nos habla de Cristo, de su vida, de su sacrificio, todos los enseres, muebles, todos los detalles, objetos en el tabernáculo, todos son arquetipos, son representaciones de las verdades de Jesucristo. Y si eso lo era el tabernáculo, ¿cuánto más este templo que Dios creó con sus propias manos? Porque entendemos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, porque Él mismo se creó un templo, el cual es nuestro cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Este cuerpo habla de verdades más trascendentales y profundas, verdades y fundamentos que hoy están bajo ataque, bajo amenaza, que hoy ciertas ideologías están causando confusión en la identidad de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Pero para eso la iglesia está todavía aquí, porque somos la sal de la tierra, somos la luz de este mundo, somos la columna y el baluarte de estas verdades. Porque como dije al principio, decir que Jesucristo es la verdad trasciende lo que nosotros podemos considerar como teología, trasciende la religión, trasciende las instituciones cristianas, trasciende muchas cosas, filosofías e ideas. Jesucristo es el Verbo de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Así que todo lo creado habla de Cristo, habla de Dios, habla de su verdad. En nuestra construcción física, en este cuerpo, en este diseño, existen patrones, esquemas, que se convierten en aquello que nos conduce en la vida, que nos identifica como hombre o como mujer. Y esos patrones
tan elementales, tan fundamentales, esas verdades, hoy están en cuestión. Hoy los expertos, profesores de universidades, maestros en escuelas públicas, hoy el currículo del Departamento de Educación está atacando directamente fundamentos elementales y fundamentales del ser humano. Cuando hablamos del hombre, cuando hablamos de la mujer, cuando hablamos de la unión matrimonial, cuando hablamos de los hijos, no estamos hablando solo de individuos. Porque antes de Dios crear al hombre y crearlo como un ser viviente, como un individuo, y a la mujer, estas cosas eran ideas en la mente de Dios, eran principios en la mente de Dios. Por eso estas ideas o estos patrones no solamente se encuentran en la raza humana, se encuentran en las demás especies. Hay machos y hembras entre animales. El matrimonio, el hombre, la mujer se convierten en arquetipos, en representaciones de la imagen misma de Dios. Así que lo que está bajo ataque y amenaza no es solamente su identidad, es la misma imagen de Dios. Y crea, Satanás sabe muy bien dónde atacar. Porque si él logra mover estos cimientos, estos fundamentos, ¿qué será de las siguientes generaciones? ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nuestra juventud? Hay padres, seguro en las congregaciones, en nuestras congregaciones, padres que han llegado desesperados a la oficina preguntando qué hacer. Porque hoy los jóvenes y los mismos niños cuestionan si abortar es pecado. Si cambiar de sexo, ¿por qué es pecado? No cuestionan si es pecado, cuestionan por qué es pecado. Como si estuviesen contemplando la posibilidad de que, hey, no es pecado, por lo tanto puedo hacerlo. Así que estos fundamentos, estas verdades están bajo constante amenaza y constante ataque. Estos patrones existen en nuestro consciente, en lo más profundo de nuestros pensamientos. Dios integró en esta construcción espiritual y mental su identidad. Hoy, ideologías como la ideología del género enseñan que el sexo y el género son dos cosas diferentes. Que el sexo sí tiene que ver con nuestra anatomía, con nuestro cuerpo, pero el género es una construcción social. Y están separando el género del sexo. Hoy existe entonces lo que se llama disforia de género. Lo cual hay gran cantidad de jóvenes y niños inconformes. No porque hayan nacido inconformes, sino porque su exposición en las aulas de clase, porque Hollywood y en parte nosotros los padres tenemos culpa. No podemos culpar al mundo de todo. Porque nosotros mismos hemos permitido, hemos dado licencia para que ellos de pronto se entretengan un rato, para que miren programas, películas. Y esta ideología, hermano, está abarcando no solamente el entretenimiento, sino las instituciones educativas. Así que esta disforia de género es algo que ha sido creado por una ideología que proviene del mismo infierno, que viene del mismo adversario, para destruir nuestros jóvenes, nuestros niños. Sin embargo, pregúntese, si una persona quirúrgicamente o por cirugía hace cambio del sexo, de su sexo, porque siendo hombre o habiendo nacido hombre se siente mujer o viceversa,
Si nosotros tomamos una de sus células o uno de sus ADNs y lo clonamos, si nació hombre y hacemos un clon de sus células, los trillones de células en su cuerpo, en su anatomía, gritan que él es un hombre. Si lo clonamos, si tomamos cada una de su ADN, siempre va a salir un hombre. Y si es mujer, siempre va a salir una mujer. Ahora, la gente es libre de ser lo que quieran ser. No estamos tratando de meternos en la vida ajena, no es eso. Lo que estamos tratando es de educar y de hacer énfasis en las verdades y en los fundamentos que Dios ha establecido y que sostienen la humanidad. Capítulo 1, el verso 16 dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios, lo creó y los llamó varón y mujer. Esos son los arquetipos, esos son los patrones que existen, no hay más. Alguien me preguntó: pastor, ¿existen personas que puedan tener ambos sexos? Eso tiene un nombre, hermafroditos. La respuesta es no. Hay animales hermafroditos. Creo que el caballito de mar es hermafrodito. Porque no solamente tiene ambos sexos, sino que puede reproducirse él mismo. Puede concebir él mismo. Para que alguien sea hermafrodito tiene que tener ambos sexos completos en sí. Existen defectos, pero eso no lo hace hermafrodito. Hombre y mujer los creó Dios. No hay más fundamentos, no hay más verdades. Todo fue creado por Él y para Él. Hubo 2 encuestas aquí en Estados Unidos. Se realizaron 2 encuestas entre adultos y jóvenes. En esta encuesta se les preguntó a las personas si creían que existían verdades morales absolutas, es decir, verdades morales que no cambian, que no son relativas a las circunstancias. Y por un margen de 3-1, los adultos dijeron que la verdad siempre es relativa. Estamos hablando de los adultos. Que la verdad siempre es relativa a la persona y su situación. Pero la perspectiva fue aún más preocupante y desigual entre los jóvenes, los adolescentes. El 83% de los adolescentes dijeron que la verdad moral depende de las circunstancias. Solo el 6% de los adolescentes creían que existían verdades morales absolutas. Solo el 6%. Estas cifras son alarmantes. Porque estamos hablando del futuro de la humanidad. Y siempre me viene a la mente las palabras del Señor cuando dijo: cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. ¿Hallará una iglesia fija en la verdad? Esa es la pregunta para la iglesia de hoy. ¿Hallará el Señor cuando regrese una iglesia fija en la verdad? Yo quisiera que nos uniéramos en esta convención, porque fijos en la verdad no es una convención. Fijos en la verdad es una misión que la iglesia tiene por delante, para que cuando Él regrese halle fe en la tierra, haya una iglesia dispuesta, una iglesia preparada. El Nuevo Testamento, porque la ideología de género no es la única doctrina, y es una doctrina. Hoy los niños, los jóvenes no están siendo educados, están siendo adoctrinados. Las escuelas se han convertido en instituciones de adoctrinamiento. Mi esposa es maestra española en una escuela
Y hace poco me dijo de que habían reunido a todos los maestros. El director de la escuela entonces se presenta diciéndoles de que de esa fecha en adelante no podían usar ciertos sustantivos, ciertos adjetivos, que en el salón de clase cuando se refieran ellos, los maestros, a los estudiantes, no diga él, ella. Y una cantidad, una lista larga de lenguaje inclusivo que no pueden usar porque pueden ser demandados. Ahora, para empeorar las cosas, esta ideología ahora está siendo obligada por ley. Ha sido impuesta por amenaza de demanda o de cárcel sobre la humanidad, y esto empeora la situación. No solamente tenemos esa ideología, sino que ya tenemos una desde antes, la evolución. La evolución intenta, o su objetivo es remover a Dios de la ecuación. Esa teoría de la evolución nos llevó a esta otra condición que estamos hoy viviendo. Porque cuando removemos a Dios de la ecuación, removemos la piedra principal de nuestras vidas, removemos las verdades bíblicas. Los 10 mandamientos fueron removidos de lugares públicos, de cortes, escuelas. La oración fue removida de las escuelas. La Biblia fue removida de las escuelas. Cuando removemos a Dios, terminamos con ideologías políticas como las que hoy nos están alimentando. Terminamos en destrucción. Y la palabra del Señor nos dice, Colosenses capítulo 2, verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, palabra clave, rudimentos del mundo, y no según Cristo. La palabra rudimentos significa elementos. Habla de las cosas más básicas. Habla de las cosas más elementales y fundamentales. ¿Por qué llamamos a la escuela elemental? Porque ahí es donde se enseña lo más elemental, lo más básico. Ahora, si las nuevas generaciones están siendo adoctrinadas, están siendo corrompidas con estas ideologías, entonces estamos destruyendo toda una generación. Estamos acabando con el matrimonio. Recordemos que el matrimonio es otro patrón, es un arquetipo que, en mi opinión, al Dios pensar en el matrimonio entre un hombre y una mujer, pensó en la unión entre Cristo y la iglesia. Grande es este misterio, dijo Pablo. Pero yo digo esto por Cristo y la iglesia. Cuando Dios ve una pareja, cuando usted viene al servicio con su esposa, se sientan a orar, se sientan a alabar al Señor. Y cuando el Señor los ve, Dios está pensando en su iglesia, en su unión romántica con su novia, su esposa, la iglesia. No se dejen engañar con los rudimentos, con los elementos del mundo y no los elementos según Cristo. Se está imponiendo estas doctrinas relativas. No hay nada absoluto, no hay fundamentos. La idea es tomar a las masas, tomar a la población mundial y acabar con cualquier fundamento sólido para poder moldearlos. Se nos habla de la imagen de la bestia. De eso nos habla Apocalipsis. La imagen. Se nos habla de la marca de la bestia.
Si usted se busca la palabra marca no solamente habla de una estampa, de una marca. La palabra marca habla del carácter. El carácter, la Vulgata Latina usa la palabra carácter en ese versículo que habla en Apocalipsis de la marca de la bestia. Así que el carácter de la bestia es el objetivo, convertir a la humanidad en bestias que no piensan, en ganado que es llevado al matadero. Pero la iglesia está todavía aquí, en medio de esta crisis que estamos viviendo. La iglesia todavía está aquí. Hermano, usted y yo podemos lamentarnos de lo que está pasando. Y creo que vamos a lamentarnos un poco más por lo que viene a este mundo. Pero si estamos aquí es porque el Señor ha permitido que estemos aquí para hacer luz. Estamos aquí para estos tiempos. Como el Señor, como el tío de Esther le dijo a Esther. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Hermano, para estos tiempos usted y yo estamos aquí. Dios te necesita a ti, me necesita a mí, a nosotros aquí en estos tiempos. Romanos 1, 22, 26 dice que con estas ideologías, filosofías huecas, profesando los hombres ser sabios, hoy hay que escuchar los expertos. Hoy hay que escuchar a la falsa ciencia. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Lo que estamos viendo hoy no es el problema en sí, es el síntoma del problema. El problema no es en sí la corrupción que vemos, eso es el resultado, es el efecto. La causa es el hombre haber dejado a Dios. La causa es el hombre no tener el temor de Dios en su corazón, porque dice la palabra que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. El salmista exclamó diciendo en el Salmo 75: se arruinan o se arruinaban la tierra y sus moradores. Salmo 82 dice: no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos, los fundamentos de la tierra. Y el Salmo 11 verso 3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer entonces el justo? Vamos a contestar esa pregunta. ¿Qué ha de hacer el justo? Colosenses capítulo 2 verso 20 dice: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, los elementos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a estos preceptos? Gálatas 4:3 dice: así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos, los elementos del mundo. Aquí esta palabra niño no habla de la edad. Niño habla de la inmadurez que teníamos en el mundo. Los que están en el mundo son inmaduros en cuanto al conocimiento de Dios. Por eso dice el siguiente: más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia de Dios. Recordemos que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Aunque estemos aquí, recordemos, no importa, hermanos, el estatus que yo tenga en este mundo, sea documentado, indocumentado, rico, pobre, no importa la condición, la verdad nuestra es que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Tenga la ciudadanía que tenga, nuestra ciudadanía ahora está en los cielos y esperamos el reino eterno de nuestro Dios. Pero mientras tanto, hermanos, la iglesia continúa siendo un faro
en la oscuridad, un faro en las tinieblas. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué ha de hacer el justo? Los padres se pueden estar preguntando en sus casas: bueno, pastor, esto está sucediendo, ¿qué vamos a hacer? Nos han acorralado, estamos encerrados. Toda institución humana está contagiada, no del COVID-19, contagiada del virus del pecado, contagiada de estas ideologías que arremeten contra las verdades y los fundamentos divinos. Hay millones de familias en este país, en Estados Unidos, que han reclamado su deber y su derecho de educar a sus hijos. Por la amenaza que hay en las instituciones de educación. Hay millones que están reclamando sus derechos, sus deberes de educar. Es difícil, hay que hacer sacrificios, pero hermanos, créanme que los hijos, la educación de nuestros hijos, vale cualquier sacrificio. Cualquier sacrificio, porque le estamos criando los hijos a Dios. No son solamente nuestros hijos, son los hijos de Dios. Yo creo que el día va a llegar donde la educación tiene que regresar al seno de las congregaciones, al seno de las iglesias. Tiene que llegar el día donde la ayuda al vecino o al hermano tiene que regresar al seno de la iglesia. Porque el mundo está corrompido. El mundo está perdido. Y hay padres que están preocupados porque hay hijos que están confundidos ya. Hay jóvenes que ya los estamos perdiendo. Y como esto es un fenómeno nuevo, todavía no tenemos, o el mundo no tiene resultados de las consecuencias desastrosas, aunque ya han aparecido resultados de lo que sucede. Vean, hermanos, había un grupo en Reddit, un grupo de personas que habían cambiado de sexo, pero lo lamentaron. Ese grupo estaba creciendo día tras día y Reddit lo canceló, lo censuró. Porque la verdad hay que censurarla hoy. Lo que es de Dios hay que cancelarlo. A la iglesia hay que taparle la boca, a los predicadores hay que taparle la boca. Lyndon Johnson le hace la historia. El sucesor del presidente John F. Kennedy. Lyndon Johnson fue un enemigo de la iglesia. Y este hombre que era abogado se las ingenió para callarle y ponerle a la iglesia una mordaza. Porque la iglesia siempre ha sido, hermanos, una gran influencia en la sociedad. Pero a la iglesia hoy, hermanos, hoy más que nunca no podemos conformarnos. Gandhi le dijo a los judíos en Alemania que no resistieran el régimen nazi, que fueran pacifistas, pero ya vemos cómo terminaron los judíos en Alemania. 6 millones de judíos murieron por conformarse. Hoy la iglesia, hermano, no se puede conformar. Hoy la iglesia sigue siendo la iglesia militante, porque esta iglesia, hermanos, va marchando hacia la salvación y hay que llevarnos a todos los que podamos llevar. Para concluir, la misión de la iglesia. Lo dijo Pablo de nuevo a Timoteo: somos columna y baluarte de la verdad. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, verso 10: para que la multiforme sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios tiene muchas formas, patrones, principios que deben de aplicarse en todo aspecto de nuestra vida, en todo aspecto de la sociedad. Dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Hermanos, tenemos una gran misión, es más, una comisión excelente, grande, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién?
a los principados, a los gobernantes, a las potestades de este mundo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar estas virtudes. Podemos conocer la verdad de Dios. Yo puedo conocer la Biblia. Puedo conocer la doctrina de la unicidad, la doctrina del pecado, de la salvación, de la redención. Podemos conocer a Dios y todas las verdades de Dios. Pero si en esta tarde no reconozco mi verdad, no reconozco mi realidad, si en esta tarde no reconozco que hoy más que nunca necesito de Dios, si no reconozco que he pecado, entonces dice Juan en su primera carta, soy un mentiroso. No solamente se trata de conocer la verdad de Dios, se trata de reconocer mi verdad. Tenemos realidades, todos vivimos realidades diferentes. Pero esa realidad siempre va a ser subjetiva. Esa será su realidad, no la mía. Pero no importa cuál realidad usted esté viviendo, esa realidad tiene que someterse a la verdad de Dios para no vivir en confusión. El apóstol Pablo, que fue un hombre que materializó las verdades de Dios en su vida, en su ministerio, reconoció de que no podía vivir solo sujeto a su realidad, sino que habían principios, fundamentos trascendentales a lo que podamos vivir en nuestras circunstancias. Y termino diciendo lo siguiente: necesitamos aplicar la verdad de Dios a nuestra realidad. No solo viva su realidad, viva la verdad de Dios en su realidad. El apóstol Pablo dijo, estamos atribulados. Puede ser su realidad, estar atribulado en todo, pero la verdad de Dios dice, no estoy angustiado. Podemos estar en apuros, esa puede ser su realidad, pero la verdad de Dios dice que no estamos desesperados. Perseguidos puede ser otra realidad para usted, mas no desamparados es la verdad de Dios. Podemos estar derribados, esa puede ser su realidad, pero la verdad de Dios dice, no estoy destruido. Te invito a que en esta tarde, no importa el trauma que tengas, de pronto sufriste un trauma en tu niñez, en tu adolescencia, alguien abusó de ti, alguien te hizo daño y estás cuestionando la vida cristiana, estás cuestionando tu identidad, estás confundido porque la presión de grupo en las escuelas, en el entretenimiento, en las redes sociales son poderosas, son tentadoras. Pero en esta tarde te invito a que escuches la voz de Dios. Pilato preguntó qué es la verdad y no se daba cuenta que la verdad estaba frente a él. ¿Qué tan ciego estaba que, hermano, qué privilegio tuvo Pilato de tener la verdad manifestada en carne frente a él? Gran privilegio, pero no lo vio. Hermanos, hay muchos cristianos en nuestras congregaciones mirando la verdad, pero no la reconocen todavía, porque todavía no han reconocido su propia realidad. Hermano, para reconocer nuestra verdad hay que tener humildad y decirle, Señor, vengo a tus pies, porque tu verdad es mayor que cualquier cosa. Estemos de pie en esta hora, fijos en la verdad hoy más que nunca. Tenemos un reto, iglesia. Cada uno en su ciudad, en su barrio, en su pueblo, tenemos un reto por delante. Hay doctrinas de demonios, hay tinieblas que se han levantado contra la humanidad, pero la iglesia está aquí todavía.
Padre, en esta hora pedimos fortaleza, pedimos tu bendición, pedimos tu poder. Llénanos más de tu Espíritu. 1 Juan 5:9 dice: porque el Espíritu es la verdad. Padre, llénanos con tu Espíritu Santo y que nuestra vida sea santa, toda nuestra manera de vivir sea agradable a ti. Reprendemos, Señor, espíritus de confusión, espíritus, Señor, que quieren distraernos de la verdad, de los principios divinos. Espíritu, Señor, que quiere destruir el matrimonio, que es imagen de la unión entre Cristo y la iglesia. Que quieren destruir, Señor, la sexualidad de nuestros niños, jóvenes, inclusive adultos. Reprendemos todo espíritu, Señor, de corrupción y de tinieblas. Huid de la corrupción que hay en el mundo. Gloria al Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo, dejaste el cielo por salvar, me viniste a rescatar. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre. Majestuoso su nombre. ¿El nombre de quién? Jesús nuestro Rey, Jesús nuestro Redentor. El camino, la verdad y la vida. Majestuoso. Nada se iguala a él. Majestuoso su nombre.
Señor Jesús. Estamos firmes en el nombre de nuestro Señor Jesús. Firmes porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y en Él tenemos vida y vida eterna. Gracias, Señor. ¿Por qué no agradeces al Señor conmigo en esta tarde? Dile gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, por tu presencia, por los cánticos que hemos entonado, Dios mío, por las oraciones. Yo te doy gracias, Dios mío, por cada hermano que está aquí presenciando el servicio, pero también tantos hermanos que están en este momento por la transmisión, recibiendo de tu palabra, recibiendo tu poder, tu unción, Dios mío. Y te damos gracias en esta tarde, porque así comenzamos esta convención, Dios mío, firmes en tu verdad, en tu poder, en tu autoridad. Y confiamos, oh Señor, que cada servicio que pase hoy, mañana, Dios mío, tú nos vas a hablar de la misma forma, Dios mío, de una forma hermosa, poderosa en nuestro corazón y a nuestra vida, oh Señor. Concluimos este servicio agradeciendo al Señor por su gloria, por su honra, por su palabra, por su poder en esta tarde. En tu nombre oramos y te agradecemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Así damos por concluido el primer servicio de nuestra convención. Recuerden, por favor, que aquí en el canal vamos a comenzar a partir de las 5 de la tarde, hora aquí vamos a comenzar nuestro servicio, segundo de servicio de la convención. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en un ratico.